Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Ustedes, a través de sus aportes, permiten que Noticias 1 continúe con su labor periodística independiente. Por eso, para nosotros es muy importante que los miembros de la Red Independiente hagan sus donaciones a través de baki.co/inclinada la Red Independiente y apoyen nuestra labor investigativa. Por este fin de semana tenemos por primera vez el combo del morral inteligente de Noticias 1, acompañado de esta sombrilla automática de 23 pulgadas. Recuerden que el morral tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Y por este fin de semana, por cada 210,000 pesos que aporten en baki.co/inclinada la Red Independiente, recibirán este combo a vuelta de correo. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestra labor. Gracias por elegir la independencia. A pesar de los gestos de respeto del presidente Petro y el expresidente Uribe, hoy los uribistas volvieron a su retórica apocalíptica para comenzar la cacería de votos para las próximas elecciones regionales. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, la reforma laboral que se discute en el Congreso fue el objeto de sus críticas porque, según ellos, se parece a las que quebraron la economía de Venezuela. El presidente respondió a los ataques mediante trinos. Este partido es crítico, es de oposición, pero propone alternativas. El expresidente Uribe, acompañado de algunos miembros del Centro Democrático, visitó hoy Cartagena en desarrollo de la campaña electoral para reclutar y promover a sus candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos que irán a las urnas en el próximo mes de octubre. Un saludo lleno de afecto, querida comunidad. En ese escenario de búsqueda de votos, Uribe centró su discurso en criticar la reforma laboral que acaba de proponer el gobierno Petro. Esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. En una de las más agudas frases en contra de la administración Petro, con cuyo presidente se ha mostrado hasta ahora condescendiente y amistoso, el jefe de la oposición uribista volvió a comparar a Colombia con la temible Venezuela de Nicolás Maduro, como cuando lo hacía con el gobierno de Juan Manuel Santos. Nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y los trabajadores se ofrecen hoy por la comida. Mientras que Uribe era aplaudido por sus seguidores en el recinto, el presidente Petro fue respondiendo los cuestionamientos del exmandatario de su cuenta de Twitter, que tiene más de 6 millones de seguidores. Petro le lanzó un dardo a Uribe con las reformas laborales que este propició en su momento. Deberían reconocer que, a pesar de las reformas laborales que comienzan con la Ley 50 en los 90s, no trajeron el fin de la informalidad. Esta sigue como la mayor generadora de puestos de trabajo. Pero el presidente reconoció que su antagonista político tiene un buen argumento en cuanto a las normas laborales. No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo con la productividad. Lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla. Congresistas y otros personajes del uribismo tuvieron sus minutos de intervención. Cada uno trataba de superar al otro en el tono y los ataques al petrismo. El principio de oportunidad, ¿qué va? Ese es el disfraz que le están poniendo a un nuevo tratamiento de impunidad para toda la delincuencia mafiosa de este país. La cifra de desempleo hoy en Colombia ellos hablan que está del 11 al 13%. Eso es falso. La cifra de desempleo ha venido subiendo cada día más. Después cogieron a las mujeres y las pusieron a odiar a los hombres. Y salen un poco de locas el día de las feministas, locas, además feas, horrorosas, en pelota, horribles, y entonces uno dice, pero ¿por qué la reivindicación de mis derechos como mujer me la tienen que robar para quemar iglesias? Las correrías electorales del jefe del Centro Democrático se están intensificando, mientras que en los demás partidos no se ve tanta actividad. 10 años después de que los magistrados del Tribunal de Cartagena cortaron la carrera política de la primera exalcaldesa de esa ciudad que no pertenecía a las castas políticas, la Corte Suprema descubrió que el delito por el que la condenaron nunca existió.
El magistrado Gerson Chaverra de la Sala Penal de la Corte Suprema leyó ayer oficialmente el sentido de su fallo, uno de los que podría considerarse como histórico, por cuanto no es usual que en sede del máximo tribunal se caiga definitivamente una condena interpuesta por otro tribunal. La alcaldesa de Cartagena entre 2008 y 2011, Judith Pinedo, conocida popularmente como María Mulata, fue declarada inocente por la Corte esta semana de todos los delitos por los que había sido condenada en abril de 2021. La Corte también ordenó darle libertad inmediata, instrucción que se cumplió a las pocas horas. María Mulata, una ciudadana alejada de los partidos políticos en la época en que alcanzó la alcaldía de la ciudad, gozaba de buena fama pese a los ataques de los caciques tradicionales de la costa atlántica, a quienes se les atribuye presunta influencia en los magistrados del Tribunal Superior de esa ciudad, que la condenaron a 12 años de prisión como coautora de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Esta decisión fue aprobada de manera unánime. La decisión de la Corte tiene argumentos de forma y de fondo. En sus 226 páginas hay documentos técnicos, análisis y un hallazgo abundante de fallas en el estudio del caso en que, a juicio de la alta corporación, incurrieron la fiscalía que la acusó y el tribunal que la condenó cuando calificaron como delictiva la venta por parte del distrito de Cartagena, al que ella representaba, de un predio cercano al Hotel Dan. El llamado polígono de Las Velas fue declarado bien baldío mediante escritura pública 3570 de 1999. El Tribunal Superior de Cartagena usó como argumento para imponerle la condena a María Mulata que ésta habría abusado de su poder de alcaldesa para entregarle un bien de uso público, que era una playa, a un particular, el Hotel Dan. Pero resulta que el predio vendido era un baldío de la nación cuyo régimen permite su transacción comercial. No se demostró que el polígono Las Velas corresponda a una zona de playa. Los investigadores se apoyaron para calificar el predio como una playa pública en conceptos de la Autoridad Marítima de Cartagena, que ni siquiera visitó el predio en disputa. Se habrían, comillas, confundido en la verificación. Ningún elemento de convicción proveniente de la DIMAR afirma que ese lote sea en efecto bien de uso público. La Fiscalía también adujo que la exalcaldesa Pinedo se basó en un avalúo inferior al real del predio cuando lo vendió, lo que le habría provocado un detrimento patrimonial de al menos 500 millones de pesos a la nación. La Corte observa que este fue establecido a partir de criterios razonables. Se acabó la injusticia. La libertad de Judith Pinedo a pocos meses de las elecciones locales seguramente dará un giro completo a las posibilidades de los candidatos a la alcaldía de la ciudad heroica, que irán a las urnas dentro de 7 meses, puesto que si ella se lanza o decide apoyar a alguno de los aspirantes, seguramente ganará. El ministro de Defensa refutó con cifras históricas oficiales la tesis de activistas en redes sociales que hablaban de una desbandada en las fuerzas militares en contra del presidente. Según las cifras que mostró, la rotación de este año conserva la misma tendencia de los últimos 7. Esta semana hubo una intensa polémica en redes y cuentas de Twitter de personajes de reconocida trayectoria pública por la presunta desbandada de militares y policías que estaría afectando las Fuerzas Armadas del país. La renuncia de muchos oficiales. De acuerdo con los opositores de la administración Petro, habría más de 2.000 uniformados que se habrían retirado desde cuando el actual presidente asumió el mando de la nación. Aunque no se dice explícitamente, se lee entre líneas que la salida masiva de hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía se debe a su desacuerdo con el gobierno. En acciones como esta, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, criticó los mensajes públicos sobre la supuesta desbandada policial y militar. Con evidente mala intención, algunos analistas concluyeron que los retiros solicitados este año por oficiales de la fuerza pública obedecían a desmotivación o desmoralización de las fuerzas. Esta es una práctica común que se repite año tras año, como lo muestran las cifras. En 2017 solicitaron el retiro 269 oficiales del ejército, en 2020 255 oficiales y en 2022 370. Después de que el ejército le pasara estos datos al ministro de Defensa, el presidente Gustavo Petro desmintió las versiones de desbandada y se la adjudicó a una oposición malintencionada que pretende una sedición contra su gobierno.
Hoy se estaba construyendo otro relato periodístico peligroso, que se presentaba una desbandada en el ejército. El objetivo, darle alas a la extrema derecha que busca un golpe. Es una mentira. En un comunicado que también publicó el Ejército, explicó que en lo corrido de este año, 76 oficiales pidieron el retiro como parte de una rotación de activos en las fuerzas por cuestiones de edad, enfermedades, familiares, etc. Esta cifra es muy parecida a la de los últimos 7 años, como ocurre con el número de retiros entre los suboficiales. Antiguos jefes de personal de las fuerzas militares, consultados por Noticias 1, explicaron que esta rotación, además de normal, es obligatoria. El decreto planta, como se conoce la decisión que se toma sobre el futuro de miembros de las Fuerzas Armadas, se basa primero en los topes en presupuesto que asigna el Ministerio de Hacienda y segundo, en que el sistema contempla una renovación periódica de personal sin que sus fortalezas se afecten. No se descarta que las informaciones sobre presunta crisis de retiros militares haya una parte real de activos militares y policiales que no se sienten identificados con el nuevo gobierno y que la oposición política los esté incentivando por la época electoral. Con 4 horas de retraso, el presidente se hizo presente en el acto solemne de la radicación de la reforma laboral. Fueron inútiles los esfuerzos de su equipo para mantener a los invitados en su puesto. Petro finalmente llegó y pronunció un discurso de 18 minutos. La presentación en sociedad de la reforma laboral del gobierno Petro, que fue programada con la realización de un acto público en la Plaza de Armas de la Casa Nariño, no se echó a perder, pero sí sufrió percances y molestias entre los presentes por la reiterada falta de cumplimiento del jefe de Estado, quien llegó 4 horas después de lo anunciado en la agenda oficial de Palacio. La cita estaba prevista para las 5 de la tarde. El presidente llegó a las 9 de la noche. Quiero excusarme por la demora. Las disculpas presidenciales fueron escuchadas por las pocas personas que aún estaban esperando a la figura central del evento. Algunos de los presentes, especialmente el grupo de reporteros que cubren la Casa de Nariño, fueron advertidos de la demora del presidente por los compromisos que debía cumplir en Medellín y que también sufrieron retraso. De todos modos, el ánimo que se sentía temprano se fue esfumando con el paso de los minutos y las horas. No fueron suficientes las comparsas y grupos vallenatos que dispuso Presidencia para que la gente se quedara hasta el final del evento. Entre los invitados había varios ministros, congresistas, dirigentes sindicales, periodistas y ciudadanos. La ministra de Agricultura, Cecilia López, sufrió un percance de salud. Al parecer se sintió mareada, por lo que algunos rescatistas la acompañaron en su retiro del lugar. Varios ministros, congresistas y la vicepresidenta improvisaron algunas palabras para llenar el espacio vacío, hasta cuando el ministro Prada del Interior pudo anunciar la esperada presencia del mandatario. Y le doy la bienvenida a nuestro presidente Gustavo Petro, bienvenido. Y dejamos este evento en sus manos. Muchas gracias. El jefe de Estado saludó, firmó el proyecto de la reforma laboral y solo tardó 18 minutos en su intervención. Gracias, muy amables por haberme escuchado. A las 9:30 de la noche, la ministra Ramírez, el presidente de la Cámara David Racero y representantes de los trabajadores finalmente caminaron hacia el Congreso para radicar el proyecto. Con corte a septiembre pasado, a un mes de la posesión presidencial, 150 constructoras de vivienda entraron en proceso de su insolvencia. Y el cambio en el plan de subsidios agravó la crisis en la construcción que anunciamos la semana pasada y que en esta se confirmó. Marta Olaya. Mónica, el exministro de Vivienda de Duque, ahora es presidente de Asobancaria y desde allí está pidiendo que se paguen los subsidios comprometidos en los proyectos anteriores para evitar una crisis mayor. La crisis anunciada del sector de la vivienda fue confirmada esta semana por Camacol, el gremio de la construcción, quien reveló que las ventas en el sector de interés social han caído en 64%, es decir, que se pasó de vender más de 189.000 viviendas a tan solo 12.000 en los 2 primeros meses de este año. Sumado al anterior, como lo anticipó Noticias 1, también han aumentado en 30% los desistimientos en la compra de vivienda nueva, especialmente en aquellos proyectos cuyos lanzamientos dependen en gran medida de los subsidios de Mi Casa Ya, lo que amenaza la estabilidad de varios proyectos. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, con corte a septiembre pasado, 150 empresas dedicadas a la construcción de vivienda han entrado en proceso de insolvencia.
Otro de los factores que han afectado las ventas de vivienda son las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios, que pasaron del 10% efectivo anual al 16% efectivo anual en un año, razón por la cual algunas entidades financieras ya anunciaron una rebaja en este tipo de créditos y se espera que la semana entrante sean más las que se unan. Ese anuncio de Bancolombia de la vivienda de reducir en 2 puntos porcentuales las tasas, pues ayuda mucho, sobre todo pensando en que, como lo dice el ministro de Hacienda, la inflación ya tocó techo y hacia marzo del próximo año deberíamos empezar a ver una disminución de estos factores que incrementan las tasas de interés. Aunque el sector bancario destacó los cambios del gobierno en el programa de Mi Casa Ya, hizo un llamado a generar confianza. Es muy importante tener un periodo de transición que le permita al sector mantener confianza de aquellas personas que hicieron unos negocios de compra de vivienda el año pasado, donde dieron la cuota inicial o donde empezaron un arriendo, que puedan finalmente materializar ese negocio, que no se vuelva una desventa, que no se vayan a caer y que eso no termine pasándole factura a la economía colombiana. El 90% de las empresas dedicadas a la construcción de vivienda de interés social son pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas podrían ir a la quiebra si no hay garantía de recursos para la construcción de estos proyectos. Por cada 210.000 pesos que aporten a Baki.co/inclinada la red independiente, recibirán este combo a vuelta de correo. Su apoyo es fundamental para nuestra labor investigativa. El gobierno investiga posibles abusos de las industrias farmacéuticas como responsables de la escasez de ciertos medicamentos que han generado una crisis tal que su discusión llegó a las comisiones del Congreso. Gustavo Monge. Mónica, el gobierno no oculta que su propósito es poner a los comercializadores de medicamentos en cintura y negociar con ellos paquetes completos en busca de mejorar precios y de no dejar que el negocio de la salud regule sus precios por leyes de oferta y demanda. ¿Cómo le fue con sus medicamentos? Pues, ¿Se los entregaron? No me hubieron unos. Pregabalina. La pregabalina, y entonces esto es de un tratamiento, pero no ha sido posible y tocó interrumpirlo porque no se consigue el medicamento. En Colombia es tema de debate desde hace varios meses el desabastecimiento y la escasez de medicamentos. Las farmacéuticas lo desmienten, mientras los pacientes lo confirman. Ha estado escaso por varios intervalos de tiempo y ha sido un problema porque se vencen las órdenes médicas y ya después cuando hay medicamentos ya no se los dan a uno. Mi mamá necesita los ordenadores, toca comprárselo y siempre es caro. Vale como 20.000, 25.000 pesos. En la Comisión Séptima de la Cámara, esta semana hubo una intensa polémica entre congresistas y el director del INVIMA, que fue citado para que explicara la verdadera situación. Las enfermedades no dan tregua, no dan espera. Según algunos congresistas, el INVIMA tiene la culpa por no expedir con rapidez las licencias de medicamentos. Hay un represamiento de 21.000 solicitudes y que allí hay medicamentos para cáncer, para VIH. El INVIMA advierte que este gobierno buscará entablar una nueva relación con la industria farmacéutica, que tradicionalmente ha impuesto sus condiciones al mercado. Está claro que lo que está pasando en el sistema de salud es que hay unos intereses comerciales que se han ido poniendo gradualmente por encima de los intereses de la salud. El director del INVIMA, Francisco Rossi, aseguró que la solución no es abastecer de medicamentos al país, pero bajo presión. La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, lista en mano, nos dicen: esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia. Rossi señaló que se evalúa si se inician procesos contra algunas farmacéuticas. Estamos con la superintendencia discutiendo si podemos estar ante casos de abuso de posición dominante, de acaparamiento y de este tipo de prácticas que sí son ilegales. En el debate de la Comisión Séptima de la Cámara, también se consideró si las EPS tienen responsabilidades en el desabastecimiento y escasez de medicamentos.
Al tiempo que el gobernador de Antioquia y el presidente Petro piden presión policial contra la minería ilegal, el principal investigador en el departamento lleva más de 6 meses reportando a Bogotá sobre policías asociados con delincuentes a la espera de que al menos los trasladen. Enrique Tapias. Mónica, los informes contienen los nombres de por lo menos 50 uniformados. A muchos de ellos la policía los mantiene en sus lugares a pesar de tener información sobre su colaboración, entre otras, con los criminales que están financiando el llamado paro minero. En septiembre del año pasado, el jefe regional de la SIJIN en Antioquia le pidió a la Dirección de Investigación Judicial e Interpol la desvinculación y traslado a otra modalidad del servicio de por lo menos 50 uniformados por aparentes actos de corrupción y faltas disciplinarias en ese departamento. Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel estudie la posibilidad de requerir el traslado a otra modalidad de servicio de funcionarios adscritos a la seccional de investigación criminal de ANT y MEVAL. 6 meses después de la solicitud para trasladar policías corruptos, varios de ellos siguen en sus puestos de trabajo como investigadores contra el crimen, pese a que los informes de contrainteligencia los señalan de tener vínculos con la delincuencia. Vínculos con integrantes de grupo armado organizado en el municipio de Urrao. Mientras el presidente Petro ordenó atacar la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste de ese departamento a comienzos de este mes, la policía advirtió sobre el nexo de varios uniformados de la SIJIN con la explotación ilegal de oro en esa zona. Posibles vínculos con personas dedicadas a la explotación de yacimientos mineros en el municipio de Segovia. Los informes no solo dan cuenta de policías al servicio de la minería ilegal, sino que señalan a otros uniformados de más actividades ilícitas. Posible exigencia de dádivas a comerciantes y ciudadanos vinculados a procesos operacionales en el municipio de Támesis. Recibimiento de dinero por omitir funciones tras actividad operacional en el municipio de La Pintada. Señalan de tener vínculos con grupo delincuencial Los Pitufos en el municipio de Santa Rosa. Pese a los señalamientos, estos uniformados siguen en sus cargos, aparentemente luchando contra el crimen. Una cifra que justifica la canción que Piero les dedicó a los colombianos. De vez en cuando viene bien dormir, lo que indican los indicadores. El estudio que encontró que los colombianos duermen menos que el 90% de los demás en el planeta de la National Sleep Foundation de Estados Unidos dice también que los japoneses y los árabes duermen todavía menos y que los más dormilones son los neozelandeses y los holandeses. Esto indica que para concretar nuestros sueños, lo que menos se necesita es dormir. Esto es lo que indican los indicadores. Ustedes, a través de sus aportes, permiten que Noticias 1 continúe con su labor periodística independiente. Por eso, para nosotros es muy importante que los miembros de la red independiente hagan sus donaciones a través de baki.co/la red independiente y apoyen nuestra labor investigativa. Por este fin de semana tenemos por primera vez el combo del morral inteligente de Noticias 1, acompañado de esta sombrilla automática de 23 pulgadas. Recuerden que el morral tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Y por este fin de semana, por cada 210,000 pesos que aporten en baki.co/la red independiente, recibirán este combo a vuelta de correo. Su apoyo es fundamental para nuestra labor. Gracias por elegir la independencia. El nuevo dispositivo del inodoro inteligente es un dispositivo que busca alertas en sus contenidos para ayudarle a vivir mejor a los usuarios mediante consejos. Los diseñadores orientales siempre aportan a las ferias de tecnología un rediseño revolucionario en la taza del inodoro. Este año es el YouScan, pretende conseguir el título de sanitario inteligente, pues por primera vez introduce un sistema diagnóstico del usuario. El YouScan, a través de sensores de temperatura y análisis microscópicos, diagnostica problemas de nutrición e hidratación y recomienda comidas, bebidas y hábitos saludables. A las mujeres, el mismo lector les permite evaluar la ovulación, medir el ciclo menstrual y sus alteraciones, así como eventuales infecciones o patógenos. Unido a los avances de los anteriores sanitarios inteligentes, el YouScan se reinicia con cada uso para quedar hermético y antiséptico para su siguiente usuario.
Por cuenta de la huelga de empleados públicos, París, la ciudad, luce hoy un mar de basuras. Los obreros que atienden los 20 distritos de la ciudad están en huelga por el proyecto de reforma a las pensiones que pasa de 57 a 59 la edad de pensión del sector público. El presidente Macron pidió a los sindicatos restablecer los servicios públicos esenciales como condición para dialogar con los huelguistas. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.